Buenos días nuevamente. Para cerrar con broche de oro este minicurso que hemos organizado, el pleno de esta sala regional. Muchas gracias. Hoy tenemos el agrado, ¿sí?, el privilegio de que esté otro gran amigo, ¿sí?, compañero también de muchas batallas en sala superior y ahora desde la sala especializada. Es un verdadero gusto, un honor, a nombre de los maestros Adín de León, Enrique Figueroa, un servidor, ¿sí? Bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros, Clicerio. Es de casa, pero el protocolo me ordena que presente su síntesis, apretada síntesis curricular, porque conocemos la trayectoria del magistrado. Él es doctor en Derecho por la Universidad Castilla-La Mancha de Toledo, España, con calificación cum laude. Estudió la maestría en Argumentación Jurídica en la Universidad de Alicante, España, y el máster internacional en Justicia Constitucional y Derecho Electoral en la Universidad de Castilla-La Mancha, institución donde también obtuvo el título de especialista en Justicia Constitucional y Procesos Constitucionales y en Derechos Humanos y su protección constitucional. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Chiapas. En el ámbito académico ha sido catedrático en programas de maestría y especialidades en diversas universidades. Es autor del libro El Estado Democrático Postnacional, Dimensiones Actuales del Principio de Soberanía y Ciudadanía. Es coordinador y coautor de la obra Derecho Procesal Electoral, Esquemas de Legislación, Jurisprudencia y Doctrina, y comparte la coordinación del libro Procedimiento Especial Sancionador en la Justicia Electoral, entre otros. En el ámbito profesional, fue integrante del Consejo Local del entonces Instituto Federal Electoral en los procesos electorales federales de 2000 y 2003. Desde enero de 2007 labora en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde se ha desempeñado como secretario de Estudio y Cuenta y coordinador de ponencia en Sala Superior. El 11 de septiembre de 2014, el Senado de la República, a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo designó magistrado de la Sala Especializada de este Tribunal Electoral, la cual preside desde el 1 de octubre siguiente. Como ven, es otra persona que, igual que muchos, aparte de vender mole también los domingos en la Alameda, ¿sí?, duerme 3 horas diarias y es una persona comprometida también con la justicia electoral y con la democracia mexicana. Presidente, muchísimas gracias por estar aquí. Te dejo. Muchas gracias. Muchas gracias. De verdad es un verdadero honor estar en la Sala Regional Jalapa y para mí una satisfacción personal, porque debo decirles que el magistrado presidente Juan Manuel Sánchez Macías, el magistrado Enrique Figueroa y el magistrado Adín de León son 3 grandes amigos con los que hemos tenido la oportunidad, además de ser compañeros de trabajo a lo largo de muchos años. Con esta sala regional tenemos muchas coincidencias, afinidades, nos conocemos desde hace muchos años con los 3, además desde el año 2007, ¿no? No obstante que Juan Manuel lleva toda una vida, nuestro presidente lleva toda una vida dedicado a la justicia electoral, y Adín de León y Enrique Figueroa también, aunque con experiencias muy diversas, ¿no? Hemos tenido grandes coincidencias en la Sala Superior y hoy a mí me da mucho gusto compartir esta mesa, pero además estar aquí con 3 extraordinarios amigos, los 3 hombres que han aportado grandes cosas a la jurisdicción electoral, pero también a la academia en el ámbito del derecho electoral y del derecho constitucional. Tener coincidencias con 3 extraordinarios amigos y además estar en este foro, pues desde luego siempre es un privilegio. Por eso muchas gracias al magistrado Adín de León, al magistrado Enrique Figueroa, a nuestro presidente Juan Manuel Sánchez Macías por esta amable invitación de estar hoy aquí para hablar de un tema sobre la individualización de las sanciones en el procedimiento especial sancionador, que es un tema eminentemente técnico del régimen sancionador electoral y que previo a abordar ese tema y sus particularidades, pues es importante establecer el contexto y ustedes han tenido la oportunidad
de acercarse en la práctica a este tema del procedimiento especial sancionador en la revisión que ustedes hacen de estas determinaciones que son emitidas por los tribunales electorales locales, salvo el caso de Chiapas, que tengo entendido que sigue estando la facultad sancionadora en el órgano electoral local, es decir, en la OPLE. Sin embargo, ustedes han tenido la cercanía próxima frente a los estados que tuvieron elecciones en donde se presentaron estos procedimientos especiales sancionadores y que en la mayoría de esos casos pues, son determinaciones de los tribunales electorales de los estados. Debemos pues, establecer que el procedimiento especial sancionador, como se ha dicho aquí ya a lo largo de esta semana, en este seminario, en estas jornadas en las que han tenido la oportunidad de analizar pues, todas las vertientes del régimen sancionador electoral, que el procedimiento especial sancionador en específico, el procedimiento especial, se sustenta en el régimen, en general, en el régimen sancionador electoral. Es decir, tiene elementos del jus punendi porque ante la actualización de una infracción tiene como consecuencia la imposición. Ante la actualización de una infracción tiene como consecuencia la imposición lógica de una sanción específica. De tal manera que la sanción en este tipo de procedimientos, en el procedimiento especial y en el procedimiento ordinario, en esta clasificación que se ha venido dando, yo aquí no me detendré ya en los aspectos, en los antecedentes de cómo se ha hecho esta división entre procedimiento ordinario y sancionador, porque doy por sentado que aquí en este seminario se ha profundizado sobre ese tema. Pero lo que es verdad es que en ambos procedimientos, una vez que se actualiza la comisión de la infracción, tiene como consecuencia lógica que imponerse una sanción correspondiente. De tal manera que la sanción en este tipo de procedimientos constituye la respuesta, en este caso en materia electoral, la respuesta dentro del parámetro del estudio del caso concreto, una respuesta a las conductas que se estiman transgresoras de la regularidad constitucional y legal del proceso electoral, de los principios que rigen la materia electoral y en ocasiones también de los derechos fundamentales que estén inmersos en los procedimientos administrativos sancionadores. De tal manera que en esta plática trataremos de sentar en un primer estadio cómo opera hoy el régimen sancionador electoral a partir de la reforma de 2014, cuál es la singularidad que entraña la aplicación de sanciones desde la sede judicial, es decir, este cambio de paradigma de este rediseñado régimen sancionador electoral, en donde la atribución de sancionar, de emitir la sentencia en los procedimientos especiales sancionadores en específico, corresponde a la autoridad judicial. ¿Cuáles son los elementos legales y jurisprudenciales para la individualización de la sanción? ¿Cómo debe establecerse la adecuada motivación en la individualización de la sanción y la diferencia de la imposición de la sanción con la reparación del daño? Es decir, ¿por qué debemos entender de manera diferente desde una perspectiva técnica estos aspectos para concluir con algunos casos paradigmáticos sobre el tema? Como ustedes saben, hola, magistrado Felipe de la Mata, muchas gracias por acompañarnos. Como ustedes saben, el nuevo régimen, el rediseñado régimen sancionador electoral, pues establece en el procedimiento especial sancionador, a diferencia del procedimiento ordinario, una dualidad de competencias, un mismo procedimiento con dos autoridades. Una autoridad investigadora, instructora, que en el ámbito federal está a cargo del Instituto Nacional Electoral a través de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, de sus 300 juntas distritales y de sus 32 juntas locales, con un solo órgano resolutor a nivel federal, que es la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y este esquema se replica en la mayoría de las entidades federativas, con algunas excepciones, como lo hemos dicho aquí, el caso
de Chiapas, en donde sigue siendo la autoridad administrativa electoral la que instruye, investiga y resuelve los procedimientos especiales sancionadores. En tanto que los procedimientos ordinarios siguen estando al 100%, tanto en su fase de investigación como de resolución, en la autoridad administrativa nacional. Y esto tiene una réplica similar en el ámbito de las entidades federativas, con algunas particularidades en algunas legislaciones específicas, pero principalmente se replica el modelo federal como una constante, con algunas excepciones, a nivel local. Existen, desde luego, algunas virtudes, algunas ventajas de la judicialización de las resoluciones de los procedimientos especiales sancionadores, ya que a partir de la creación de la sala especializada y de la transferencia de esta facultad sancionadora a un órgano judicial, pues estos asuntos se resuelven bajo la óptica de la función judicial, bajo los principios que rigen a la función jurisdiccional, con imparcialidad, independencia, certeza, objetividad, prudencia. Aunado a que el Consejo General se aboca a sus funciones primordiales. Las fortalezas de una autoridad electoral no se pueden medir por el número de atribuciones que ésta tenga. Es decir, no es el número de atribuciones que tenga la autoridad administrativa electoral la que la hace fuerte, sino la eficacia con la que desempeña las atribuciones vertebrales que tiene a su cargo. De tal manera que el transferir la facultad sancionadora al Tribunal Electoral, a un órgano del Poder Judicial de la Federación, para que bajo parámetros que rigen a la función judicial se resuelvan las controversias que se presenten en el ámbito de los procesos electorales y en específico vinculados con la libertad de expresión en materia político-electoral, pues permite que el Consejo General del INE y los órganos locales y distritales en el ámbito federal puedan canalizar sus actividades a las funciones medulares. Es decir, a la organización de la elección, al Registro Federal de Electores, al ámbito de la distribución de las prerrogativas de tiempos en radio y televisión de los partidos políticos, a la fiscalización, que son los aspectos medulares de la autoridad administrativa, como atribuciones medulares de la autoridad administrativa electoral. También una de las virtudes de la judicialización del procedimiento especial sancionador es que antes estábamos ante un modelo muy particular que no se daba y no se ha dado en ningún otro marco comparado. Es decir, que la autoridad que resuelve tiene en el ámbito de la deliberación, en este caso en el Consejo General, tiene participación las partes, el denunciante y el denunciado. Porque recuerden ustedes que el mayor porcentaje de denuncias las presentan los partidos políticos. El denunciante es un partido político y el denunciado es un partido contrincante. De tal manera que el Consejo General participan en la deliberación de la sentencia, en la deliberación del asunto, los partidos políticos, quienes a su vez habían sido parte en la fase de instrucción del procedimiento especial sancionado. Si bien es cierto, no tienen derecho a voto, sí tienen derecho a voz, y ustedes saben que en la técnica argumentativa la deliberación es importante. Y en muchos casos, los argumentos de las partes, es decir, de los partidos en el Consejo General, modificaban la argumentación de la resolución. Cuando se iban en engrose los procedimientos especiales sancionadores, era a partir de argumentos inteligentes que se planteaban en el seno de los consejos. De tal manera que, por eso les digo que estamos ante un modelo sumamente peculiar, en el único modelo en el que las partes participaban en la construcción argumentativa de la sentencia o de la resolución. Y no tenemos otro parámetro de comparación en los procedimientos administrativos del régimen sancionador en otras materias, en donde los sujetos denunciados y los denunciantes, a partir de la argumentación deliberativa, contribuyan
a la edificación de la resolución. Bueno, hoy en día eso no sucede, ya no sucede en cuanto a los procedimientos especiales sancionadores, ya que ello es competencia de la sala especializada. Además, que esté en sede judicial la decisión de los procedimientos especiales sancionadores genera la posibilidad de tener una consistencia en los criterios, lo que abona a la certeza jurídica, pero además la consistencia en los criterios también puede tener como resultado la edificación jurisprudencial. Es decir, a diferencia de los órganos formal y materialmente administrativos que no pueden emitir jurisprudencia, un órgano judicial como la sala especializada puede emitir jurisprudencia en esos casos, lo cual también genera certidumbre frente al proceso electoral. También hay que decir que la transferencia del régimen sancionador electoral a la sala especializada o a los órganos judiciales electorales locales, pues ha generado la posibilidad de que se haga una valoración o ponderación ante un conflicto de derechos o de principios bajo instrumentos argumentativos en sede judicial. Es decir, en ocasiones se tiene que hacer una ponderación judicial de los límites de los derechos y por eso también se hace, hay que decirlo, porque en la realidad y en la práctica se hace todos los días, también se hace control de constitucionalidad. Si estamos frente a casos de derechos fundamentales como la libertad de expresión, porque todos los asuntos relacionados con el procedimiento especial sancionador tienen vinculación de manera directa, implícita o indirecta con la libertad de expresión en materia política electoral. Porque en los procedimientos especiales sancionadores se conocen asuntos vinculados con la propaganda política, y la propaganda es la gran diversidad y abanico de formas de manifestación de ideas y de propuestas frente al electorado. Porque también está vinculado con la libertad de expresión y el derecho a la información cuando se trata de propaganda gubernamental o de informes de labores de legisladores. También sobre los límites de la libertad de expresión cuando estamos frente a la calumnia. Fíjense ustedes, todos estos elementos vinculados al régimen sancionador electoral del procedimiento especial están vinculados a la libertad de expresión de manera directa o implícita. El tema de las redes sociales es un tema de libertades, de la libertad de expresión, de la libertad ideológica, de la libertad de pensamiento y de un abanico más de libertades que pudieran tener incidencia en el ámbito político electoral. De tal manera que resolver estos asuntos sobre los límites de las libertades y cuándo se excede el umbral de la permisibilidad del ejercicio de la libertad de expresión y a partir de ello, cuando estamos frente a un tipo infractor a efecto de que la autoridad puede imponer la sanción correspondiente, pues estamos frente a la necesidad de analizar el alcance de los derechos con sus límites y cuando estos límites configuran tipos infractores para la imposición de las sanciones respectivas. Y este es un trabajo que debe hacerse en sede judicial, bajo esta orientación que tiene la función jurisdiccional hoy en día del control constitucional cuando estamos frente a temas de derechos humanos y de derechos fundamentales. Es decir, como pueden ustedes darse cuenta, hay diversas virtudes de la judicialización del PES y la tendencia hoy en día quizá sea el seguir abonando en este camino de la judicialización del régimen sancionador electoral en sus diversas etapas e incluso a través de sus diversos procedimientos. Pero no me voy a detener ahí, seguramente será algo que se aborde con mayor detenimiento, a mayor detalle y con mayor tino por el magistrado Felipe de la Mata Pizaña en la siguiente charla, pero quería poner sobre la mesa estos elementos porque aquí hablaremos de la individualización de las sanciones en sede judicial del régimen administrativo electoral. De tal manera que a partir de la reforma de 2014, pues podemos decir que esta tarea se lleva a cabo en sede judicial, se hace control de constitucionalidad, convencionalidad, ¿no?, y legalidad
de los actos y de aquellas conductas que pueden poner en riesgo a los principios constitucionales y al marco legal aplicable de los procesos electorales. Y hay una función muy importante de salvaguarda de los derechos en el régimen sancionador electoral. En diversos foros a veces planteamos la siguiente interrogante de si un juez de un régimen sancionador, si un juez de un procedimiento administrativo sancionador debe salvaguardar derechos. Pues claro que sí. El artículo 1 constitucional no distingue sobre el tipo de procedimientos ni el tipo de materias, si el procedimiento es de carácter administrativo o no. La obligación de salvaguardar, maximizar, proteger y reparar en caso de vulneración de derechos fundamentales es una carga tanto para las autoridades administrativas como jurisdiccionales, y las autoridades jurisdiccionales que resuelven procedimientos sancionadores, pues también. Y sobre todo, yo diría, y sobre todo estas, toda autoridad que bajo las reglas del jus punendi pueda generar una afectación a la esfera de los derechos de las personas físicas o morales, y entiéndase también a las de interés público como los partidos políticos, pues debe entender de manera mucho más estricta el respeto a los derechos, porque la sentencia puede generar una posible afectación al menoscabo del patrimonio si se impone una multa, pero también al menoscabo de las libertades cuando el tema central es la libertad de expresión en materia política electoral. Si el resultado final de la sentencia es la imposición de una sanción, pero además establecer un límite a la libertad de expresión, entonces debemos de ser mucho más estrictos, mucho más escrupulosos en el régimen sancionador cuando se aplican las reglas del jus punendi con el respeto a los derechos fundamentales. Y un primer cúmulo de derechos que debe salvaguardarse en los procedimientos administrativos del régimen sancionador electoral son precisamente los del debido proceso. Y todos aquellos derechos vinculados al debido proceso. El derecho a la defensa, el debido emplazamiento, el acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva, el derecho a probar. Fíjense, todos estos elementos son muy importantes para poder dilucidar en el fondo si se actualiza o no una infracción. Lo principal es, y cuando se revisa, además, en una sala regional, una determinación de un procedimiento especial sancionador emitida por un tribunal electoral local, pues también en esta sede judicial debe hacerse una revisión del debido proceso. Es decir, se cumplieron con los parámetros del debido proceso, entendiendo al debido proceso como el debido actuar de la autoridad administrativa o jurisdiccional en el marco de sus atribuciones, generando la posibilidad de que el inculpado o el procesado o el denunciado haya contado con todos los elementos necesarios para su adecuada defensa y que las partes hayan atendido y la autoridad haya cumplido con las formalidades previstas en la ley. Bueno, bajo ese parámetro, en el régimen sancionador electoral, recobra una trascendencia relevante, recobra trascendencia el revisar el cumplimiento del debido proceso en esa fase. Pero también están inmersos, como lo hemos señalado aquí, otros derechos. En el caso del procedimiento especial sancionador, de manera directa, la libertad de expresión. Y es ahí donde requiere hacerse una valoración de los límites y los alcances de estos derechos al caso concreto. Pero también pueden estar inmersos derechos de terceras personas. Y también desde la perspectiva del juzgador democrático en el régimen sancionador electoral, no puede pasarse por alto el posible menoscabo de los derechos de las personas
en el procedimiento especial sancionador. Y en ese ámbito la sala especializada tiene diversos casos en donde se ha profundizado sobre la salvaguarda de los derechos de las personas en los procesos electorales. El acceso a la información política electoral de las personas con discapacidad, por ejemplo. El derecho a la utilización de la imagen de las personas que no otorgan su consentimiento para aparecer en los spots político-electorales. La salvaguarda de los derechos de las niñas y los niños cuando aparecen los spots políticos bajo la interrogante: ¿pueden las niñas y los niños vincularse a temprana edad a una ideología política cuando no tienen la capacidad de discernir sobre la alternativa política a la que quieren vincularse? ¿Puede el padre sustituir a la voluntad del menor de ser etiquetado y vinculado a temprana edad a una ideología política que le marque por el resto de su vida? Fíjense cuántos aspectos pueden haber vinculados en el régimen sancionador electoral con el derecho de terceras personas. La libertad religiosa, cuando está implícita en la libertad de expresión, y puede tener algún elemento coyuntural con el ámbito político electoral. ¿Cuáles son los alcances en un sistema democrático para privilegiar la libertad de creencias y la libertad de manifestaciones religiosas? ¿Y cuáles son sus límites frente al ámbito político electoral? Bueno, estos son solo algunos de los ejemplos de cómo sí, en el régimen sancionador electoral también están presentes el ámbito de la necesidad de la protección de los derechos fundamentales en estricto sentido, y cómo a través de las determinaciones de la autoridad judicial en los procedimientos especiales sancionadores también puede hacerse control de constitucionalidad y convencionalidad para la salvaguarda y maximización de los derechos. Ahora bien, antes de abordar la mecánica o metodología para la individualización de las sanciones, es importante plantear que existen algunos principios del jus punendi que también están presentes en el régimen administrativo sancionador en materia electoral. Sabemos que el régimen sancionador también está inspirado por el principio de tipicidad, es decir, difícilmente puede configurarse una sanción si no existe un ilícito administrativo que establezca los elementos del tipo a partir del cual pueda configurarse una infracción. Sin embargo, también en el catálogo de infracciones, en la Ley General Electoral y en las leyes de los estados, siempre existe un numerus apertus, es decir, y las demás violaciones a la ley. De tal manera que existen otras obligaciones que no necesariamente están en un catálogo de infracciones, pero sí están expresamente establecidas en la ley, y que el incumplimiento de estas obligaciones pueden constituir una infracción. Es decir, no tenemos un catálogo cerrado de infracciones específicas, sino tenemos un cúmulo de infracciones enlistadas y luego un numerus apertus en el que hacen referencia a la violación de las disposiciones de la ley. Y ahí podríamos decir entonces que las obligaciones previstas en la ley y su incumplimiento también pueden configurar un ilícito administrativo, sin entrar desde luego a los ilícitos atípicos, aquellos que se construyen a partir de los elementos que nos dan la ley y las particularidades del caso concreto. Pero bueno, esto en materia electoral tiene sus propias complejidades. Desde luego, en el ámbito del régimen sancionador electoral, también debemos atender al principio de antijuridicidad, de culpabilidad, del non bis in idem y de presunción de inocencia, que son principios que también están presentes en el jus punendi en particular.
y con una especial atención al principio de proporcionalidad en la imposición de las penas. Porque la proporcionalidad implica imponer una sanción de acuerdo a la infracción cometida, pero a partir de dos vertientes. Es decir, el establecimiento de la proporcionalidad en relación a la falta, pero también en relación a la situación del caso concreto. Y ahí, en el ámbito de la situación del caso concreto, debemos atender a las particularidades bajo las cuales se cometió la infracción y las particularidades del sujeto infractor. Fíjense cómo el principio de proporcionalidad irradia todo el ámbito de la individualización de la sanción. La proporcionalidad de la pena en relación al bien jurídico afectado. La proporcionalidad de la pena en relación a la infracción cometida. Pero también la proporcionalidad de la sanción en relación a la situación del caso concreto, a las particularidades del caso concreto y a la situación específica del sujeto infractor, como es el caso de la situación económica, por ejemplo. Es decir, el principio de proporcionalidad es uno de los principios presentes del jus punendi y que tiene una concreción práctica en el régimen administrativo sancionador. Por ello, desde nuestra perspectiva, la individualización de la sanción comprende al menos dos aspectos esenciales. Primero, la elección de la sanción. Una vez que se ha determinado, desde luego, que se acredita la infracción a partir de la valoración probatoria, a partir de la acreditación de los hechos infractores y de la culpabilidad o la responsabilidad del sujeto denunciado. Es decir, una vez que hemos logrado tener todos los elementos que nos llevan a la conclusión de que en el caso concreto se ha infringido la normativa electoral y existen elementos suficientes, una conexión directa entre la infracción y el sujeto denunciado, entonces, para efectos de la sanción, desde nuestra perspectiva, hay que atender a los siguientes aspectos. La elección de la sanción a imponer, que para efectos de elegir qué sanción imponer, tenemos que atender en primer lugar, a la gradualidad. En segundo lugar, a las situaciones particulares del caso. Y en tercer término, a las situaciones individuales del infractor. Estos tres aspectos propios de la elección de la sanción tienen que tener un segundo elemento que es fundamental en las determinaciones del régimen sancionador electoral, que es la motivación de esa elección. Si elegimos imponer esa sanción y después, a partir de la sanción que se ha elegido, puede graduarse entre el mínimo y el máximo, atendiendo a las situaciones del caso concreto y a las situaciones particulares del sujeto infractor, ello requiere de un segundo elemento, que es lo que controla o limita la discrecionalidad del juzgador, que es la justificación, la motivación de esa elección. ¿Por qué hemos decidido imponer esa sanción a partir del principio de gradualidad, atendiendo al contexto del caso y de la situación específica del sujeto infractor? ¿Y por qué esa medida es racional y proporcional al caso concreto? Y la exigencia de motivación es lo que reduce la incertidumbre y controla la discrecionalidad que tiene la imposición de las sanciones en sede judicial. De tal manera que la elección de la sanción se hace, desde luego, de un catálogo establecido en la ley que contempla para cada sujeto infractor una determinada sanción, en tanto que la motivación implica justificar por qué se ha elegido una determinada sanción y por qué las demás no serían viables para el caso concreto. Si ustedes tienen oportunidad de revisar algunas sentencias de la sala especializada,
van a poder advertir este ejercicio. Cuando elegimos la imposición de una sanción y se justifica, también se motiva por qué una sanción menor o mayor no resulta proporcional y aplicable al caso concreto. Pero fíjese, porque ustedes van a escuchar siempre que en el régimen sancionador electoral la imposición de las sanciones corresponde a un ámbito de amplia discrecionalidad del juzgador. Yo diría que sí, pero bajo ciertos parámetros en donde la motivación y la justificación de la imposición de la sanción pone límites y controles a la discrecionalidad en la imposición de las penas. Porque no solo debo justificar por qué esta es adecuada, sino también tengo que expresar por qué una menor o una mayor no es adecuada al caso concreto. ¿Y cuál es el fin que está cumpliendo la sanción que se está imponiendo al caso concreto? Así, como ustedes saben, la LGIP establece algunos parámetros para la individualización de las sanciones, como la determinación de la gravedad de la responsabilidad, que la Sala Superior ha considerado una tesis histórica y en algunas sentencias ha establecido, o podríamos decir, pues le ha generado una nueva vigencia a una tesis histórica en la que se clasificaba a la gravedad de la responsabilidad como levísima, leve y grave, y a su vez la gravedad tenía 3 vertientes: la ordinaria, grave especial y gravedad mayor. Esta es una tesis histórica del 2003, se había declarado ya como una tesis histórica, y a partir del proceso electoral de 2015 se volvieron a tomar estos parámetros que se fijaron en esta tesis del 2003, en la que al día de hoy sigue siendo los criterios que orientan a la determinación de la gravedad de la responsabilidad. Además de la gravedad de la responsabilidad, la ley nos establece que para la imposición de las sanciones debemos atender a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción, a las condiciones socioeconómicas de la infracción, a las condiciones externas y los medios de ejecución, la reincidencia y el monto del beneficio, del lucro o del daño causado. Estos elementos no están definidos en la ley ni son todos los que se toman en cuenta para individualizar una sanción. Y la sala especializada ha venido definiendo y determinando los alcances de cada uno de estos elementos, pero para la determinación de la sanción, además, toma otros parámetros, como el bien jurídico tutelado. Esto es muy importante para la imposición de la sanción porque partimos de una diferencia sustancial si se ha afectado a los principios rectores del proceso electoral, si hay una afectación a los principios y a las normas constitucionales, o la falta afectó a una norma reglamentaria o a una disposición legal. Es decir, ¿cuál es el bien jurídico tutelado en la determinación de la responsabilidad? Además, se establece si hay una singularidad o pluralidad de faltas. Esto también es muy importante para la imposición de la sanción. Es decir, si únicamente estamos frente a una sola falta, pues la valoración de la sanción puede ser diversa. Así, un mismo hecho genera a su vez diversas infracciones. Recuerden ustedes que un mismo hecho puede configurar diversos ilícitos administrativos. Un spot de televisión puede generar un uso indebido de la pauta, calumnia, acto anticipado de campaña. Esos mismos 30 segundos de un spot puede configurar un cúmulo de violaciones en materia electoral. De tal manera que es importante determinar o dilucidar si estamos frente a una singularidad de faltas o una pluralidad de ilícitos por el mismo hecho. También, en ocasiones, varios hechos configuran una sola infracción. Así como un solo hecho puede configurar diversas infracciones, también diversos hechos pueden configurar una sola infracción. Y esto puede advertirse cuando se establece una misma expresión a través de diferentes medios comisivos,
o a través de diferentes medios de comunicación, en diferentes temporalidades, con particularidades diferentes, pero en esencia con el mismo elemento infractor. Es decir, estamos frente a una pluralidad de hechos con una sola infracción. También se valora de manera pormenorizada, porque es muy importante para la individualización de la sanción, y no solo para la acreditación de la infracción, sino también para la imposición de la sanción, bajo qué circunstancias se llevó a cabo, en qué temporalidad, el lugar, porque no es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo, por ejemplo, que un informe de labores se difunda en el ámbito territorial en el que se debe difundir, que tenga un impacto a nivel nacional. La temporalidad, si una infracción se comete durante la campaña electoral, puede tener un impacto mayor, incluso puede tener un impacto frente al resultado de la elección. Así, esta infracción fue al inicio del proceso o, fíjense, en el tiempo de veda electoral. ¿Cuál es el impacto que tiene la comisión de una infracción durante la veda, cercana a la elección? Sí puede tener un efecto en el resultado de la elección. Es decir, la temporalidad, es decir, las condiciones de tiempo, modo y lugar son necesarias no solo para acreditar la infracción desde la perspectiva de la valoración probatoria, que ustedes saben que en el jus punendi las circunstancias de modo, tiempo y lugar son necesarias para acreditar la conducta infractora. Pero si estos mismos elementos también se toman para efecto de establecer un parámetro de la sanción, es decir, en qué temporalidad, y si la temporalidad sí tiene un efecto en la vulneración al bien jurídico tutelado. El principio de equidad en el proceso electoral puede verse afectado de forma con un mayor impacto en la veda electoral o en la campaña electoral en relación a un momento diverso. El lugar, es decir, la territorialidad también juega. Por eso las condiciones de tiempo, modo y lugar también juegan un papel importante para la imposición de la sanción. Si se difundió a través de un medio masivo de comunicación social en todo el territorio de una entidad federativa, pues entonces el impacto es mucho mayor y eso puede tomarse en cuenta para la individualización de la sanción. Si únicamente se difundió a través de una lona o un espectacular que está en una ciudad pequeña y no tiene un impacto, la difusión a nivel estatal, sino únicamente en una comunidad específica. Muy bien, la territorialidad, el impacto del ilícito puede ser un elemento a valorar para la imposición de una sanción. El beneficio o lucro. Generalmente, en materia electoral, estamos frente a casos que no se puede cuantificar un beneficio o un lucro específico. ¿Cuál es el beneficio que tiene un partido político por infringir la normativa electoral? Un beneficio cuantificable. Es muy complejo determinar un beneficio cuantificable. Por ello, la sala especializada ha sostenido en diversas sentencias que difícilmente puede establecerse una sanción con base en el monto de lo erogado, es decir, no del beneficio, porque el beneficio en ocasiones no es cuantificable. Lo que en todo caso puede estar acreditado en el expediente es cuánto costó la difusión o la contratación en prensa, la contratación en radio, en televisión, si es que hubo contratación en esos tiempos. Como ustedes saben, hay una prohibición de adquirir tiempos en radio y televisión específicamente. Pero lo que sí puede obrar en el expediente es cuánto cuesta, por ejemplo, los espectaculares, cuánto cuesta las inserciones en la prensa escrita, pero imponer una sanción con base en el monto del costo pareciera entonces una imposición matemática de una sanción a partir de cuánto cuesta el origen de lo ilícito. Esto es muy complejo, sumamente complejo, por eso la sala especializada ha establecido que no puede imponerse
una sanción por el monto de lo gastado o de lo erogado. Porque, si bien es cierto, puede ser una consideración más para la imposición de una sanción, no puede determinarse una sanción a partir del monto de una factura. Porque se tienen que analizar, como hemos dicho aquí, el impacto del ilícito, el contexto, las circunstancias del caso concreto y también la situación del sujeto infractor. De tal manera que menospreciar todos estos aspectos propios del ius puniendi y únicamente imponer sanciones automáticas, pues entonces nos llevaría a un sistema tasado de sanciones que no atenderían al principio de proporcionalidad y gradualidad que nos impone la norma constitucional para la determinación de las penas y sanciones. Es decir, no puede en el régimen sancionador electoral establecerse un sistema tasado matemático de sanciones, porque hay que atender a las particularidades del caso. Y este ámbito de discrecionalidad en la imposición de las sanciones no es absoluto. Tiene una serie de controles que están precisamente en la necesidad de la justificación, en la necesidad de la argumentación, en la necesidad de la motivación, pero también en la necesidad de que el juez sea consistente. Es decir, ante conductas similares, no podemos decir que sanciones idénticas porque el contexto del caso hay que analizarlo, pero no pueden haber determinaciones diametral y radicalmente diversas. Es decir, si bien es cierto, la justificación, la motivación, reduce la discrecionalidad en la imposición, la discrecionalidad absoluta en la imposición de las sanciones, también el precedente, también la consistencia, también el principio de certeza en el ámbito del régimen sancionador electoral reduce la discrecionalidad que puede generar la casuística en la imposición de las sanciones al caso concreto. Porque ante supuestos similares, multas similares, no idénticas, multas similares, porque debe atenderse el contexto del caso, la situación particular del sujeto infractor y los bienes jurídicos que se hayan afectado en el caso concreto y todos aquellos elementos que hemos advertido aquí. La temporalidad en la que sucedió, el impacto en el proceso electoral, la sistematicidad o no de la conducta, la reiteración de la misma, el dolo o la culpa, es decir, la territorialidad, el contexto fáctico en el que se desarrolla el ámbito o la conducta infractora. De tal manera que estos elementos nos llevan a entender que el régimen sancionador debe tener siempre, sobre todo porque la posible afectación a la esfera de los derechos requiere de justificación. Por eso yo comparto que debemos tener sentencias claras, con lenguaje ciudadano, reducidas en su volumen, pero no reducidas en sus argumentos. Y en el apartado de la individualización de la sanción, porque es en ese apartado en el que se genera una afectación a la esfera de los derechos cuando se pone una multa al ámbito patrimonial de los partidos políticos, pero también de las personas físicas o morales, es ahí donde la carga de la justificación y de la argumentación, es decir, de la motivación judicial, recobra sentido de manera particular. Es decir, se requiere justificar por qué razón la sanción elegida es la que resulta acorde con las circunstancias del caso y con el tipo de gravedad que se ha fijado, así como justificar por qué una sanción menor o una sanción mayor a la elegida no resultarían idóneas para inhibir las conductas infractoras. De tal manera que debemos partir a partir del principio de gradualidad, una vez que se ha elegido la sanción a imponer, entre un mínimo y un máximo, y a partir de las condiciones propias del caso que aquí se han puesto de manifiesto,
así como los elementos que estuvieron presentes en la ejecución del hecho, a partir de estas particularidades, establecer una fuerza de gravitación entre el mínimo y el máximo, o polo de atracción, como dicen algunos administrativistas, para la cuantificación desde un punto inicial a uno de mayor entidad a efecto de establecer y graduar una sanción acorde al caso concreto. Pero todo ello requiere de motivación y de justificación. Y entendiendo también que las sanciones en el régimen sancionado electoral, si bien es cierto tiene un efecto inmediato, también tiene un efecto objetivo. Es decir, si bien es cierto tiene un efecto subjetivo respecto al sujeto denunciado, también tiene un efecto colectivo u objetivo. Es decir, el efecto inmediato es sancionar una conducta per se que es infractora a la normativa electoral. Pero ¿qué se está generando con esta sentencia? Se está generando un objetivo mucho mayor. Se está cumpliendo con un objetivo mucho mayor, que es persuadir a los demás actores a no cometer el mismo ilícito. Es decir, tiene un efecto de disuadir conductas infractoras. De tal manera que el otro elemento a considerar en la individualización de la sanción es que la sanción que se impone tiene un efecto de disuadir conductas futuras infractoras de la normativa electoral. Es decir, también tiene las sentencias en esta materia, tiene un fin preventivo, es decir, prevenir la violación de los bienes jurídicos tutelados y los principios del régimen democrático. Y un elemento muy importante y con el que nos encontramos en la práctica día a día es en ocasiones con la complejidad de poder acreditar la condición económica de los sujetos infractores. La Sala Especializada tiene un convenio a través del Tribunal Electoral de la Sala Superior, un convenio con el Sistema de Administración Tributaria, con el SAT, lo que nos ha permitido contar con la condición económica de las personas físicas y morales en un plazo de 24 horas, a partir del requerimiento a través de mecanismos electrónicos en donde se optimizan los tiempos y el SAT da respuesta a estos requerimientos y en todos los casos, sin excepción, ha cumplido dentro del marco de 24 horas, proporcionándole a la Sala Especializada la situación económica de los sujetos infractores. Esto es muy importante porque se cuenta con elementos, cuando hay declaraciones fiscales, desde luego, para poder imponer una sanción atendiendo al principio de proporcionalidad en relación a la condición económica del sujeto denunciado. En ocasiones estamos ante otro tipo de problemáticas cuando el sujeto denunciado no es un contribuyente regular, es decir, no tiene declaraciones fiscales o está suspendido de sus declaraciones o no está dado de alta en el régimen tal, lo cual es bastante raro porque, como ustedes saben, los candidatos por lo regular han ocupado un puesto en el servicio público, siempre han generado contribuciones como tal, pero también hay casos, nos hemos encontrado con alguno de ellos, sobre todo en el ámbito de las elecciones locales, donde algún candidato que es una persona reconocida de una comunidad específica y que está postulado a una presidencia municipal, sin embargo, no tiene mayores datos en el régimen contribuyente y entonces no aporta mayores elementos respecto a su situación económica y entonces se tiene que imponer una sanción acorde a la situación económica que al menos está comprobada en el expediente, es decir, con los mínimos elementos que se tengan en el expediente en relación a ello. Bueno, afortunadamente en la mayoría de los casos logramos tener información oportuna. El convenio con el SAT ha sido uno de los grandes aspectos que han contribuido para la resolución oportuna de las sentencias de la Sala Especializada. La emisión oportuna de las sentencias pasa por este convenio, por este ánimo interinstitucional permanente que se tiene con el sistema de administración tributaria, porque como ustedes saben, el plazo para resolver los procedimientos especiales sancionados es de 72 horas, 48 horas para contar con proyecto circulado a partir del turno y 24 horas para su resolución, es decir, un total de 72 horas.
Si contamos con la colaboración del SAT, que nos proporciona la información de los sujetos denunciados en un término de 24 horas, pues nos permite cumplir con los términos de la ley, y al día de hoy tenemos un promedio de resolución de los procedimientos especiales sancionadores en la sala especializada de 36 horas a partir del turno a la magistrada o magistrado integrante de la sala especializada. Desde luego, esto no sería posible si no contáramos con la información oportuna del sistema de administración tributaria. De tal manera que este es el parámetro de aspectos muy generales sobre la individualización de la sanción. Yo sé que sobre muchos de estos aspectos es incluso importante generar otros mecanismos mucho más didácticos, incluso prácticos, para llegar a ver los casos específicos y las problemáticas que estos tienen. Por ello, sobre estos temas de individualización de sanción se pueden dar algunos parámetros generales en un formato de charla como el que tenemos aquí, pero también es importante que cada uno de estos elementos y parámetros para la individualización de la sanción pueda verse en su momento a partir de casos específicos, lo cual nos permite hacer este ejercicio mucho más práctico, más forense sobre la individualización de la sanción. Porque la individualización de las sanciones tiene algunos elementos técnicos y algunos principios, pero la individualización de la sanción es principalmente un elemento forense, es decir, práctico, ¿no? Que hay que concretarlo a partir de una serie de elementos a la luz del caso concreto. Muy bien. De tal manera que, para ir cerrando esta intervención, por razón de tiempo, me gustaría nada más abordar en parte conclusiva las diferencias sustanciales entre la imposición de una sanción y la reparación del daño. Ante la violación de un derecho, cuando se viola un derecho, cuando además la violación de ese derecho puede tener como consecuencia la transgresión de un principio, cuando esa violación del derecho además puede tener una transgresión a la normativa electoral y configurarse una infracción, y por lo tanto ante la configuración de una infracción debe imponerse una sanción, ello no significa que la reparación del daño constituya en estricto sentido una sanción. Ante una conducta infractora debe imponerse una sanción. Pero ¿qué sucede si esa conducta infractora vulneró derechos fundamentales? Además de la sanción, debe establecerse mecanismos de reparación del daño. ¿Y cuál es el marco constitucional y legal para instrumentar la reparación del daño en todas las autoridades que conozcan de asuntos sobre derechos fundamentales? El artículo 1 constitucional, que mandata a todas las autoridades a conocer, privilegiar, proteger, maximizar, realizar interpretaciones favorables a los derechos humanos y, ante las violaciones de los derechos, establecer mecanismos de reparación. Y lo ha establecido también la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bajo ese marco constitucional y convencional, la sala especializada, en un cúmulo de asuntos, ha establecido, además del régimen sancionador electoral, es decir, además de la imposición de la infracción cuando se acredita los elementos del tipo administrativo y se impone la sanción correspondiente, además se ha establecido la reparación del daño. Tenemos muchos casos, varios casos, en los que la sala especializada ha instrumentado la reparación del daño a partir del marco constitucional y convencional que habilita a todos los jueces de todas las materias, sin distinción alguna, que ante la violación de un derecho debe establecer un mecanismo de reparación. Y estamos, en la mayoría de los casos, ante la necesidad de reparar una violación a los derechos que difícilmente también puede cuantificarse monetariamente, pero sí puede establecerse mecanismos de reparación del daño bajo otros parámetros, como el resarcir los daños ocasionados, el elemento de la inclusión y la garantía de no reparación, que son elementos que nos da la Corte Interamericana para la reparación del daño.
Yo les pongo un ejemplo rápidamente y con eso concluyo. En el procedimiento especial sancionador 27 de 2016, entre otros ilícitos, se denunciaba que los spots de los partidos políticos no estaban subtitulados, lo cual podría generar una afectación a las personas con alguna discapacidad, en específico a personas con discapacidad auditiva, porque si los spots no están subtitulados, las personas que tienen esta discapacidad, pues difícilmente pueden acceder a la información política electoral. Y es verdad que el Instituto Nacional Electoral, en unos lineamientos del Comité de Radio y Televisión, establecía como una recomendación que se privilegiaran formatos accesibles para las personas con alguna discapacidad, no lo establecía como obligación específica. La sala especializada determinó, a partir del marco convencional y constitucional, a partir de los tratados en materia de derechos para la protección de las personas con alguna discapacidad, que era importante que la información que difundieran los partidos políticos se hiciera en formatos accesibles para garantizar el derecho a la información política electoral de las personas con alguna discapacidad, a efecto de que contaran con todos los elementos necesarios para poder discernir el sentido de su voto. En ese sentido, los spots de los partidos políticos que se transmiten en los tiempos del Estado, es decir, tiempos que el Estado le otorga a los partidos políticos a través de las prerrogativas en estos medios de comunicación social, y a partir de que los partidos políticos como entes de interés público también están obligados a respetar los derechos fundamentales y dentro de estos generar mecanismos de inclusión para evitar las desigualdades fácticas y la discriminación por razón de discapacidad, se determinó que todos los spots de los partidos políticos, como un mecanismo de reparación a partir del resarcimiento del daño, la inclusión y la garantía de no repetición, es decir, para que no se vuelva a repetir esa violación de derechos, se determinó que todos los partidos políticos debían subtitular sus promocionales y que los subtítulos fueran congruentes y coincidentes con el audio y las imágenes que se van difundiendo. Como pueden darse cuenta, además de la imposición de la sanción correspondiente por la configuración del tipo infractor, se determinó la reparación del daño para privilegiar a un sector en condiciones de vulnerabilidad de la sociedad, pero además para garantizar el acceso a la información política y electoral de las personas con alguna discapacidad, a efecto de que cuenten con los elementos necesarios para la determinación del sentido de su voto. Ahí tenemos uno de los ejemplos de cómo en el régimen sancionador electoral también se puede resolver con una visión de derechos humanos, pero no solo determinar la violación de los derechos, sino además establecer la reparación del daño, sobre todo cuando se trata de sectores o de grupos en condiciones de vulnerabilidad. A manera de reflexión final, me gustaría subrayar que en la individualización de la sanción se requiere de un ejercicio al caso concreto, se requiere de un ejercicio casuístico, pero la casuística debe de tener elementos que generen certidumbre, la justificación y la consistencia de los criterios. La casuística en la imposición de la sanción es a partir del principio de proporcionalidad, del análisis del contexto y de las situaciones del sujeto infractor. Pero los límites de la casuística y de la discrecionalidad del juzgador en la imposición de las penas y sanciones está en la obligación de motivar, de justificar, de argumentar por qué la sanción que se ha elegido es acorde a los principios del ius puniendi al caso concreto. Pero además, el generar consistencia y certeza jurídica con la predecibilidad de los criterios sobre casos similares, a efecto de generar certidumbre en los justiciables respecto a lo que está prohibido y permitido en el juego democrático, y sobre todo
bajo parámetros similares ante infracciones y conductas que atienden al mismo contexto y a la vulneración de los mismos bienes jurídicos tutelados o a la violación de los mismos principios constitucionales. De esta manera, si bien es cierto, la individualización de las sanciones atiende principalmente a la necesidad de la casuística y de la discrecionalidad limitada del juzgador, también es verdad que la imposición de la sanción requiere de elementos y parámetros establecidos en la ley, pero además que el resultado sea predecible, que el resultado sea consistente, y con ello, desde la jurisdicción, también estamos abonando a la certeza jurídica. Porque cuando un ciudadano tiene condiciones razonables de prever las consecuencias jurídicas de sus actos, entonces ahí estamos generando la finalidad que tiene el régimen sancionador electoral, que es el de disuadir y prevenir conductas que afecten a los principios del sistema democrático. Es decir, la casuística en la individualización de sanciones bajo parámetros de justificación conforme al caso concreto y su vinculación con los precedentes evita una afectación a la certeza jurídica. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad es que vamos a obviar la etapa de las preguntas y respuestas. Traemos el tiempo encima, vienen los dos magistrados de un viaje muy pesado, uno por tierra, el otro por avión, y a nombre de los magistrados y del personal de la sala me voy a permitir entregarle al magistrado presidente de la sala especializada con mucho cariño un reconocimiento. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Porque por excelente participación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su asistencia. Espero no haberme prolongado en el tiempo, pero ha sido de verdad un gusto estar con ustedes y además compartir este foro con grandes amigos. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. Escasos 5 minutos de descanso en lo que producción hace el cambio de cuestión para la mesa para escuchar a don Felipe de la Mata, gran magistrado y amigo.